Como alcalde, ¿qué cree usted que va a poder aportar para que esa tensión, que es verdad que está latente, que está en la calle, pues poco a poco se vaya diluyendo? Bueno, primero transmitir normalidad, poniendo el acento en cuestiones que son las que, para mí, son las que les preocupa de verdad a los pamploneses. Hablar mucho más de mejorar el tráfico, las zonas verdes, los parques, los equipamientos, más que de icurriñas, imposiciones de euskera, familias expulsadas de escuelas infantiles. Creo que todo eso ha crispado y tenemos que destensionar esa realidad. Soy plenamente consciente de que no lo voy a tener fácil porque esa tensión existe y sé que eso también me obliga a determinadas posturas de tolerancia con cuestiones que seguramente cuando fui alcalde la vez anterior pues a lo mejor me equivoqué en algunas cosas. Estoy hablando, por ejemplo, de temas de memoria histórica, ¿no? El trabajar codo con las asociaciones de familias de fusilados, asesinados durante la guerra, por ejemplo. Y por ejemplo, solo un ejemplo, los caídos. Evidentemente yo tengo unas ideas, no hay que derribar el monumento, pero tiene que expresar lo que el monumento significa, ha significado, ¿no? Hay que ir dando todos pasos hacia adelante en materias que compartimos y que a lo mejor no hemos trabajado lo suficiente antes, ¿no? Pero hay otras en las que no vamos a ceder, por ejemplo, en el apoyo permanente a las víctimas de ETA. Eso para nosotros, lo dije en el discurso de investidura, para mí es absolutamente clave y ahí nunca voy a renunciar, y el que no condene a ETA no puede estar trabajando conmigo en ninguna materia. Entonces, claro que hay que dar pasos, los voy a dar, tenemos esa asignatura y esta ciudad merece tranquilidad. Usted dijo hace unos días en Navarra Televisión que una de las primeras medidas iba a ser recuperar el nombre de la Avenida del Ejército, como ya ha tomado la decisión esta mañana. ¿Qué otras decisiones de las que tiene guardadas en el bolsillo vamos a ir conociendo en los próximos días? Bueno, hay otra que me quiero reunir, pero lo quiero hacer muy bien, quiero hacerlo de acuerdo con las víctimas. Las placas en recuerdo a los asesinados por ETA, que hay que colocar esas placas en los lugares en los que fueron asesinados, tienen que tener el texto que quieran las víctimas. Hay una cierta polémica, o bastante polémica, y para mí va a ser un tema absolutamente prioritario, hacer lo que ellos quieran con el recuerdo a sus familiares asesinados, ¿no? Pío XII, también lo anuncié, y la medida, vamos a decir, muy rápida, hay que tener los medios materiales para hacerlo, de aprobar los expedientes que hagan falta para pues quitar esos pivotes y que se pueda volver a aparcar la movilización, volver a abrir la calle Padre Moret, ¿no? Ordenanza del euskera. Todos tenemos la tentación de modificarla de inmediato, incluso de llevarla al primer pleno, ¿no? Hay que hacerlo con tranquilidad, pero rapidez, quiero decir, pensando las cosas, ¿no? Y también la vamos a preparar, esa modificación de ordenanza, cuanto antes, para llevarla al pleno, pero no lo voy a hacer al primer pleno, porque yo creo que eso es el echar un poco más leña al fuego, cuando lo que hace falta es sosiego y reflexión, ¿no? Son un poco las primeras cuestiones. Tenemos muchas más, pasarela de Labrit, por ejemplo, Chabacoiz. Bueno, hay muchas que si quieres vamos... Sí, vamos a ir una por una, porque es verdad que algunas de estas cuestiones polémicas eran y son polémicas que todavía no han terminado y que desde luego vamos, cada vez que nos asomemos a este pleno del Ayuntamiento de Pamplona, seguramente que vamos a tener la oportunidad de ver la crítica de bando a bando y de partido a partido. Por ir por partes, el euskera. Usted ha venido diciendo en las últimas semanas que el exalcalde Asirón había actuado durante toda la legislatura, dijo, como si Pamplona fuera una ciudad 100% vascófona, imponiendo una serie de políticas que atentan directamente contra los derechos de la inmensa mayoría de la sociedad pamplonesa. ¿Esa cree también que ha sido de alguna manera parte del apoyo que ha recibido usted en las urnas o no? Sí, cuando yo hablaba de normalidad, ¿no? Ese término, ¿qué quiere decir? Pues si hay una parte de la población que es vascoparlante y otra
muy superior, que no lo es, lo que no puede ocurrir es que por respetar el derecho de una parte, de los menos, se acabe finalmente cercenando el derecho de la mayoría. ¿En qué? Por ejemplo, en el acceso al empleo. Entonces, si tú, a través de una nueva ordenanza, valoras el euskera de una manera que es decisiva en las plazas para los funcionarios municipales y además en muchas plazas o en muchísimas plazas, finalmente, ¿qué ocurre? Pues que estás utilizando el euskera como un elemento, como un cheque al portador para tener trabajo en contra de los otros. Si tú tienes una empresa de comunicación y resulta que para poder trabajar para el ayuntamiento pues tienes que tener unos medios en euskera absolutamente desproporcionados, pues no vas a poder competir. Eso es lo que de verdad preocupa, ¿no? Entonces hay que llevar la ordenanza al punto en el que debe situarse una ciudad que está en zona mixta. Entonces es un poco volver a la ordenanza anterior. ¿Se puede matizar alguna cosa? Sí, pero hay que volver al espíritu de la ordenanza anterior. Y lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer. ¿Por qué cree que no es justa? ¿Por eso? Claro, ¿Por el acceso al empleo, por ejemplo? Y por muchas más. En todo esto hay un pequeño... O sea, los que le dicen que hay que ser... que UPN los años que estuvo antes no hizo justicia con el euskera, no valoró el euskera. Intentó taparlo y sepultarlo. No, ¿Tienen algo de razón? No tiene ninguna razón, porque el que ha querido aprender euskera y hablarlo ha podido hacerlo. ¿Dónde está la confusión? Dices, yo siempre que me dirija a la administración, podré dirigirme a la administración en euskera y me deberán contestar en euskera. Eso es lo que dice en este momento el decreto para la zona vascófona. ¿Eso quiere decir entonces que todo funcionario en el cual yo quiera tratar, un médico, tiene que saber euskera? Dice, como me puedo dirigir a él, pues no quiere decir eso. Quiere decir que si yo presento una instancia, presento un escrito en euskera, me lo tendrán que contestar en euskera. Si yo voy a un departamento, alguien me deberá atender en euskera, no una enorme parte del funcionario tiene que saber euskera. Ese es el truco. Quiero decir, el euskera nunca se va a perder, el euskera ya está instalado en la sociedad de una manera absolutamente arraigada e indiscutiblemente querido por la mayoría de la gente. Lo que no quiere la gente es que se lo impongan. Ese es el problema, que ellos quieren que finalmente el 100% de la población se exprese en euskera. Ese camino es el que genera excesiva crispación en la sociedad. Vamos a hablarlo con normalidad. La Academia de la Lengua Vasca lleva un montón de años funcionando, hace una gran labor. Yo he estado con ellos, les he recibido, sí, no hay ningún problema. Pero tengámoslo como una lengua que no hay por qué buscar que la hable el 100% de la población, porque eso es impositivo.